Región Más presenta. Profesor Roberto Hernández como nuestro nuevo director técnico. Sé dónde estoy, sé a lo que vengo, ¿no? Sé lo que significa Xelajú. Me voy a evidenciar un poco contra los rivales también acá, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Edición especial de Fútbol y Más. Hoy compartimos con usted con un invitado especial. Vamos a conocer de lleno a uno de los protagonistas de Xelajú, Mario Camposeco. Así que quédese con nosotros porque tenemos una edición muy especial. Profe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches. Igualmente, mi querido Gil. Mis amigos, ¿cómo están? Qué placer nuevamente volver a estar frente a ustedes. Hoy es viernes, sin ninguna duda. Ya los viernes ya lo saben. Tenemos Fútbol y Más. Y ya lo dijo mi querido Gil. Hoy tenemos la presencia de un invitado extraordinario. La verdad que le decía a nuestro invitado, gracias a Dios, aquí hemos tenido la fortuna y la oportunidad de platicar con los protagonistas del equipo Xelajú, Mario Camposeco. Ustedes saben, hubo cambio de dirección técnica dentro de la institución. El profe Amarini ya está en Costa Rica, está con su nuevo equipo, el Club Sport Cartaginés, y el equipo de Xela pues sigue con vida, está preparándose incluso ya para el arranque del torneo Clausura 2026 para el próximo martes 20 de enero a las 20 horas, con frito y todo, pero ahí estará el equipo. Y bueno, hoy le damos la bienvenida, mi querido Gil, a el profe Roberto Hernández Ayala. Mi querido profe, primero agradecerle por aceptar la invitación. Usted está acá en Región Más. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, ¿no? Y un placer también ser el nuevo DT de Xela. Bueno, profe, vamos a meternos de lleno porque sin duda alguna hay mucha expectativa. Su llegada se da hace poco, pero el trabajo no espera. Así que al final hay que ponerse a trabajar. De hecho, ya se está trabajando doble turno, etcétera, etcétera. Pero cuéntenos sus primeras impresiones de la llegada a la ciudad, profe. Sí, muy contento y muy ilusionado. Siempre estaba dentro de mis planes poder dirigir a Xela. De hecho, despuesito de estar con Malacateco, se acercó el equipo de Xela, ¿no? Antes de las demás aventuras que tuve por acá, por que Guatemala. son varias, ¿va? Sí. Y lastimosamente no llegamos a un acuerdo, ¿no? Decidieron por otra persona y bueno, seguimos nuestros caminos, pero hoy se juntan, ¿no? Y estoy muy agradecido y muy consciente de dónde estoy parado. 7 días tiene el profe de estar allá en el Viaje del Saltenado. ¿Cómo me lo ha recibido el frío? Bien, bastante bien. Es un frío más de lo que esperaba, ¿no? ¿Sí? Siempre me habían dicho que era frío, pero es un poquito más frío de lo que esperaba. Me ha tocado ver ya la cancha con hielo, ¿no? Con hielito en la mañana, un día que vinimos a entrenar a las 8 de la mañana. Y fue el único día. Después de ahí cambiamos, ¿no? Y hay que empezar un poquito más tarde porque si no la perjudicamos también. Sí, porque no lo veo así con moquitos, sino que se ve bien. No ha habido resfriaditos y todo, ni para usted ni para su cuerpo técnico. No, todos están bien. Afortunadamente estamos bien, enteros. Yo creo que tiene mucho que ver la emoción, ¿no? Y la emoción está a tope. Nos hemos encontrado con un grupo muy sano, muy trabajador, muy dispuesto también, y eso es extraordinario. Vamos a estar platicando con el profe porque hay muchos temas, sin duda alguna, de los que vamos a ir abarcando. Pero bueno, conozcamos un poco al profe Roberto Hernández, conociendo un poquitito cómo es que dónde nace el profesor Roberto Hernández, cómo es que sus primeros contactos con el balón, a qué edad descubre que a lo mejor el fútbol iba a ser lo suyo. Sí, yo nací en La Piedad, Michoacán, ¿no? Vengo de una familia futbolera. Mi padre jugó fútbol profesional, en paz descanse, y 2 hermanos más jugaron fútbol profesional hasta segunda división, que antes en México es lo que hoy es expansión, ¿no? Después mi padre, un fanático del fútbol, mi madre no, mi madre quería que fuéramos a la escuela y que estudiáramos, ¿no? La historia clásica, ¿verdad? La historia clásica. Contrapunteados, yo me inclinaba más hacia el lado de mi padre porque me encanta y me encantaba el fútbol desde muy pequeño. Juego fútbol desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde que me acuerdo, mis recuerdos son de jugar, ¿no? No recuerdo haber jugado otra cosa que no fuera fútbol.
Recuerdo que en México se festeja el 6 de enero, El Día de Reyes. como los Reyes Magos, ¿no? Yo siempre pedía mi balón de fútbol, mi uniforme de algún equipo en particular, ¿no? Mis tachones, mis zapatos para jugar. Entonces, esos eran los regalos que más me satisfacían, ¿no? Desde muy pequeño. Y gracias a Dios, bueno, tuvimos la fortuna de crecer, de jugar al fútbol profesional por 19 años, ¿no? Y después de ahí seguir la carrera como entrenador, ¿no? Es una carrera muy exitosa. He sido muy afortunado en mi vida deportiva. Bueno. Y bueno, hoy el destino, Dios, me siguen poniendo en un camino extraordinario. Me llamaba la atención, profe, estuvimos en la conferencia de prensa, en su presentación, y dentro de los equipos, yo no lo había leído, pero usted dijo, no, Monterrey, no, sí, yo jugué en Monterrey 2 años. Sí, cuente esta historia, porque mire que una de las ilusiones del aficionado superchivo, que está a la expectativa todavía de cómo termina su armado, es eso, es ver que ya Shela en pocos días ya hay que ir a la capital y posteriormente el 11 jugar contra Monterrey. Cuéntanos un poquito su paso por ese equipo. Sí, a Monterrey le tengo un cariño muy especial, ¿no? Yo debuto en Santos, en Primera División. Pero estuve un pasaje muy corto, estuve solo 6 meses por una cuestión de cambio de directivas y después me consolido como jugador de Primera División en Monterrey, ¿no? Regreso a Segunda División un ratito y luego regreso a Monterrey, voy a Monterrey, estuve por 2 años y luego me fui 6 a Morelia y luego regresé 2 a Monterrey otra vez. Estuve en 2 etapas diferentes en Monterrey. Un club extraordinario, y les digo, estoy muy agradecido con Monterrey porque yo me consolido como jugador de fútbol profesional de Primera División con ese club. Y después la historia me ha traído algunos pasajes muy importantes contra ese equipo, ¿no? Me tocó dirigir al Morelia en Primera División en México y logramos la salvación justamente en ese estadio, ¿no? Justamente faltando 5 minutos logramos hacer el gol que nos da la permanencia. ¿En el Tecnológico? No, ya en el Gigante de Acero. Ah, no me diga. Ya en el Eso es Gigante de recién. Acero. Sí, eso es muy reciente. Y ahora, bueno, el destino nuevamente me pone en Shela y Shela tiene un compromiso contra Monterrey en unos días más. Entonces... O sea que no va a ser extraño para usted llegar y ya con... Sí. Porque mire que la ilusión del aficionado superchivo es ir a conocer ese monstruo, va a ser sede del Mundial y pues va a ser interesante sin ninguna duda, mi querido. Sí, conozcamos un poquito la faceta del profe como futbolista. ¿Cuál era la posición en la que jugaba en el terreno de juego, profe? Lateral derecho, la posición que más jugué era lateral derecho. Yo me inicié siendo un volante ofensivo, un volante mixto. Pero por circunstancias del juego, ¿no? y que el entrenador en ese entonces era Miguel Mejía Barón, ¿no? Es un técnico que fue seleccionador nacional también, mundialista. Me vio características para jugar como lateral y me puso en esa posición. Y después de ahí me consolidé y fue una de las posiciones que más tiempo jugué. Bueno. Su vida futbolística, profe. Mi vida futbolística, les digo, ha sido muy agradable, ¿no? Inicio en el fútbol profesional en La Piedad, un equipo de Segunda División. Después de ahí paso por Santos, ahí debuto en Primera. Paso por Monterrey, paso por Morelia y luego regreso a Monterrey. Ahí termino mi carrera, según yo, ¿no? Me retiro, yo digo, ya cuelgo mis botines, no dirijo más, voy a ver a qué más me dedico, ¿no? Tenía otros proyectos por ahí por hacer. Dentro de esos proyectos tenía crear una escuela de formación de jugadores. Me gusta mucho también esa faceta, esa parte del fútbol. Arranca el torneo y después de ahí sucede un imprevisto en Morelia, ¿no? Se lesiona el lateral derecho que tenían como titular. Yo ya estaba descansando en mi casa, no había hecho pretemporada, ya estaba retirado prácticamente, ¿no? Y después de ahí el entrenador de Morelia era Luis Fernando Tena, justamente Luis Fernando Tena. Sí, de ahí recibo una llamada. Seleccionador ahora nacional. Así es. Recibo una llamada y me dicen, Roberto, ¿quieres jugar 6 meses? Vente. Tengo un espacio vacío. Necesito que me ayudes. Eres un jugador de experiencia. Les dije, híjole, pero yo ya tengo 2 meses que no hago nada. No importa, vente así. Tomé la decisión
de ir a jugar nuevamente a Morelia. Voy por 6 meses. Estuvimos un poco tiempo con Luis Fernando porque le tocó salir, las cosas no pintaron bien. Le toca salir, llegó tu entrenador, llega Miguel Ángel Russo, un argentino que falleció hace muy poquito, ¿no? También muy exitoso el señor. Y lo que yo iba por 6 meses se convirtió en un año, ¿no? Después de ahí Miguel Ángel tampoco quiso que me retirara. Me dijo, no, ¿cómo que ya te vas? No, quédate. Otros 6 meses. Se alargó por un año más mi carrera. Yo ya tenía 35 años, ¿no? Entonces, de ahí, después Morelia me ofrece quedarme como entrenador de fuerzas básicas, ¿no? Me vieron el perfil. Yo no tenía la preparación, no tenía absolutamente nada, solamente mi experiencia como jugador. Me invitaron a quedarme. Andrés Lilini me invitó, que es hoy día es el actual director de selecciones menores en México. Ya. Él me invita a dirigir. Estuvo en Pumas y dirigió Pumas. Sí, llegó a la semifinal, perdió justamente la final. Y él es el que me descubre, ¿no? De alguna manera como entrenador de fútbol. Sí. La vida. ¿Y desde dónde empieza usted a notar características? Porque, a ver, esa faceta de futbolista y director técnico parece que está tan cerca, pero no se le da a todo el mundo, porque es una etapa totalmente distinta. Y bien difícil, no solamente distinta, bien difícil, bien compleja. ¿Por qué? Uno como jugador es muy egoísta, ¿no? Y uno cree que todo lo sabe, ¿no? Y uno dice, yo sé cómo pegarle, yo sé cómo quitarme un rival, yo sé parar una línea de 4. Sí. O sea, lo sabes, en teoría, pero no en la práctica. Simple y sencillamente el pasar de estar en el bloque de compañeros escuchando al técnico, cuando te dicen, ahora vas al frente, párate ahí, ya es completamente diferente, ¿no? Y empieza a sufrir uno, ¿no? Y dice uno, ¿y ahora cómo le hago para manifestar todo ese conocimiento que tengo, ¿no? Y plasmarlo y desarrollarlo? Es completamente diferente, entonces hay que prepararse, ¿no? Después de ahí... Pero usted tuvo que hacer estudios, lógicamente. Sí. Y más en México, que debe haber mucha buena preparación. Sí, tuve que hacer el curso de entrenador, ¿no? Que es obtener las 4 licencias que están vigentes en el fútbol actualmente. Asistí a muchos cursos de preparación para formación de jugadores, no tanto para ser director técnico. En el caso suyo, le interpreto, profe, que su idea era nada más formación. 15, 17, por ahí. Formación de jugadores. Y ese es el perfil que me vio Andrés, ¿no? Por eso es que me invita directamente a pasar de... Yo me retiro en mayo y en julio, agosto ya estaba dirigiendo básicas. Ya estaba siendo entrenador de una categoría. Entonces fue muy rápido ese proceso. No tuve que sufrir demasiado eso que sufre el jugador. Todo jugador lo sufre. Todo jugador lo sufre. El que diga que no miente. El proceso de ser jugador de fútbol allá no ir a entrenar y dejar de serlo. Se sufre. Entonces... Yo no tuve tiempo de sufrirlo, ¿no? Mi periodo de vacaciones, y cuando regreso nuevamente a una cancha de fútbol en una faceta diferente. Y fui muy afortunado, ¿no? Y desde ahí no he parado de dirigir, afortunadamente, entre una cosa y otra, ¿no? Interesante. Sí, vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos vamos a conocer la faceta del profe Roberto Hernández como director técnico, que ahí se convierte en un verdadero reto, porque no es lo mismo, como él decía, ser futbolista, porque regularmente se corta desde lo más delgado. Es más fácil decirle a un técnico, gracias, las cosas no salieron, aunque en su mayoría de casos el futbolista tiene mucho que ver en esa decisión. Pero bueno, la faceta del profe Roberto Hernández como director técnico al volver de la pausa. Quédese, edición especial de Fútbol y Más. Sé dónde estoy, sé a lo que vengo, ¿no? Sé lo que significa Xelajú. Me voy a evidenciar un poco contra los rivales también acá. Muy bien, continuamos en esta edición especial de Fútbol y Más, platicando con el profesor Roberto Hernández, el nuevo timonel, el nuevo director técnico de Xelajú, Mario Campos Seco. Profe, hablábamos de la faceta del profe como futbolista. Ahora viene una etapa interesante, la de director técnico. Él empezaba explicándonos justamente que empieza en fuerzas básicas, pero después, ¿cuándo viene ese momento de debutar como director técnico ya de un equipo mayor, digamos? Sí, después de ahí yo estoy trabajando para Morelia, ¿no? Casi toda mi vida
como entrenador está plasmada en Morelia, Ya. ¿no? De ahí paso por todas los puestos y posiciones que puede existir en un club, Hasta director deportivo. hasta director deportivo, hasta director técnico, pues, ¿no? Pasé a ser entrenador de las diferentes categorías, fui escalándolas hasta llegar a liga de ascenso que tenía el club. Y la mayoría de las veces fue por interinatos, ¿no? Que se iba un técnico y decían, bueno, este ya tiene el título, tiene las licencias. Me ponían 2 o 3 partidos y me empezaba a ir bien, ¿no? El equipo ganaba, el equipo empataba. Llegaba otro técnico, me pedía que estuviera un poquito ahí auxiliando, regresaba a básicas. Pasé, insisto, por todos los puestos y así fue como empezó a crecer en mí la ilusión y la posibilidad de ser un director técnico, ¿no? Del primer equipo. Entonces, algunos técnicos, que ya se los había mencionado anteriormente aquí detrás de cámaras, les decía que llegó Tuca Ferretti y me tocó ser auxiliar de él, me pidió que fuera, después de una dinámica, ¿no?, que él había generado, invitaba una semana a cada uno de los técnicos de fuerzas básicas para conocerlos y para capacitarnos también. Cuando me toca a mí estar con él, él dice, ¿saben qué? Ya no vamos a cambiar, me quedo con este y este se va a quedar permanentemente conmigo. Entonces el lapso que estuvo Tuca, aproximadamente un año y poquito más, ¿no? Un gran aprendizaje, ¿no? Sí, un gran maestro. Y así tuve la fortuna después, llegó Tomás Boy, me invitó también a ser su asistente cuando yo creí que me iba a correr de la institución, ¿no? Porque yo como jugador y Tomás Boy como entrenador, en paz descanse, ¿no? Tomás, que ya se nos fue desgraciadamente. Tuvimos algunos roces, ¿no? Porque yo entendía y creía que me exigía demasiado como jugador, pero exclusivamente a mí. No lo tenía entendía. la mirada puesta. Claro. No lo entendía como jugador, ¿no? Ahora como entrenador lo entiendo mucho mejor, ¿no? Ya pasé a una etapa diferente. Pero bueno, entonces cuando él llega yo dije, híjole, este me va a despedir del club, ¿no? Por ese roce que tuvimos ahí. Pero no, afortunadamente me invita y paso a ser su asistente. Ahí crece en mí la ilusión y la posibilidad de ser técnico, ¿no? El estar en una cancha, en un escenario de la Liga Mexicana, ¿no? Con un estadio lleno como era Morelia, que regularmente lo teníamos así, creció en mí la ilusión de poder estar en el banquillo de algún club de primera división. Las circunstancias nos llevaron, nos trajeron, nos movieron, ¿no? Y el equipo empieza a sufrir una transformación. Morelia empieza a sufrir una transformación porque los presupuestos ya eran demasiado altos, ¿no? Como lo son ahora en la Liga Mexicana, que hay presupuestos, híjole, fuera de... Como el de la América, como los de la capital. Fuera de serie. Tigres. Entonces hubo un reajuste y en ese reajuste tuvimos que contratar jugadores de otra categoría, ¿no? Tuvimos que ajustarnos a ese presupuesto y el equipo sufrió porque se movieron las bases y sufrió problemas de descenso, ¿no? Estuvimos un año. Para ese año yo ya era director deportivo, contratamos al profe Mesa, al señor Enrique Mesa, que también es un gran maestro, al Ojitos Mesa. Correcto. Me tocó entrevistar a muchos entrenadores que no quisieron dirigir al equipo por la situación, ¿no? Entendible, porque estábamos en el abismo prácticamente. Entonces hablo con el presidente, que en ese tiempo era Álvaro Dávila, y le digo, Álvaro, deme chance. Yo dirijo al equipo. Yo lo dirijo... Atrevidamente. Como siempre, ¿no? Como siempre me ha tocado ser. Y le digo, deme la oportunidad. Conozco al equipo, vamos a ganar tiempo, porque si traemos uno nuevo, de aquí a que conoce a la plantilla, van a pasar 4 o 5 jornadas y... Caemos. Claro. Me dice, no, estás loco. ¿No? Estás loco, no podemos hacer eso, el equipo está prácticamente desahuciado, no podemos darte esa responsabilidad. Le digo, no, hombre, piénsela. No me diga que no ahora, piénsela. Yo creo que su presidente, pensando en que su poca experiencia, todo tipo de situaciones y la situación del equipo, riesgo que era había. un riesgo, naturalmente. Pero altísimo. El riesgo era altísimo. Sucede que nos vamos a comer y antes de terminar la comida me habla el presidente y me dice, ¿sabes qué? Prepárate porque sí vas al frente. Vas al frente del equipo. Yo
tenía más frío que El frío de aquí de Shela. que el frío de Shela, ¿no? Cuando me dice la noticia, o sea, muy contento, pero sí muy consciente también de que había que hacer algo extraordinario para poder permanecer en Primera División. Le pido algunas cosas, ¿no? Dentro de las cosas, la creación de mi cuerpo técnico. Le pedí a Eugenio Villazón, le pedí a Steve Padilla, que hoy está conmigo. Ah, desde ahí a trabajar. Desde ahí, ajá. ¿Para ese momento qué año, profe? Debe haber sido en el 2017. 2017. Le pido a Steve, le pido a Rafa Bautista, le pido a mi cuerpo técnico, le digo, necesito a estos para poder. Sí, me acerca todo, me dice, órale, dale. Entonces dije, híjole, ¿dónde me metí, no? ¿Y en qué momento me metí? Pero bueno, está bien, lo que suceda tiene que ser bueno. Afortunadamente logramos la salvación en el último partido del torneo de liga, justamente contra Monterrey, la historia que les nos cuento, ¿no? Tuvimos un gran jugador que es Raúl Ruiz Díaz, que logró anotaciones importantísimas y ahí justamente logra el gol de la permanencia faltando 5 minutos. Nos salvamos ahí y no solamente nos salvamos, el equipo clasificó a la liguilla y el equipo eliminó al América en esa posible liguilla. O sea, Morelia clasifica y América no clasifica porque Morelia estaba mejor posicionado. Entonces nos fue muy bien después de ahí. Yo dije, no, sí, estoy hecho para esto. Estoy hecho para esto. Continué con el equipo dirigiéndolo, logramos jugar una final de Copa, ¿no? Desgraciadamente nos tocó perderla, pero jugamos una final de Copa, llegamos a una semifinal de Liga. Entonces dije, sí tenemos los elementos los galones necesarios. suficientes para estar. Y ahí, bueno, ya nos encarrilamos como entrenadores y de ahí ya viene toda esa historia, ¿no? También por acá, por Guatemala. Ahora, una pregunta, profe. Sí. Lo escucho, el Tuca, lo escucho, la serie de directores técnicos que lógicamente le dieron su enseñanza. Pero, ¿usted en qué momento fue delineando como director técnico qué fútbol tener en su equipo? Porque ahora el combinativo, el directo, etcétera, etcétera. Se lo pregunto por la función que vimos con su equipo en Malacateco. Un equipo que a mí particularmente, digo, fui seguidor de ese equipo desde el principio y aquí lo decía, no me encanta cómo juega ese equipo. ¿En qué momento define su estilo de juego o el modelo de juego? Sí, yo creo que eso lo va definiendo uno en el paso de su carrera, ¿no? Pero sí, desde que era formador, desde que tenía los chicos de 14, 15 años, que fueron los primeros que empecé a dirigir, yo ya me decliné por la tenencia de la pelota, ¿no? Por la posesión de la misma. Después ya los entrenadores que tuve como maestros, que fue el Tuca Ferretti, le encanta la posesión de la pelota, le encanta la técnica individual, y yo decía sí, ¿no? Por eso coincidí con él para ser su asistente. Seguramente los otros muchachos comulgaban con otra idea y fue que Tuca dijo, no me quedo con estos, me quedo con este porque a este le gusta algo similar a lo que a mí, ¿no? Me gusta el orden defensivo como al Tuca, ¿no? Y yo le fui agregando detalles de cada uno de los técnicos con los cuales fui trabajando, ¿no? Por ejemplo, del Tuca ya les dije lo que me gustó. Del profe Mesa me encantaba que la posesión de la pelota era como oro molido. El profe decía, no sé cómo vamos a atacar, no sé cómo vamos a defender, pero quiero tener la pelota. Y si algo le molestaba, era perderla de manera sencilla. Entonces yo dije, haciendo una de más. Ajá. ¿no? Esta también es mi fórmula, ¿no? Y después tuve a Tomás Boy, y Tomás Boy era un extraordinario ser humano para plantear partidos, para la parte estratégica, ¿no? Tuve a bien que me invitaba muy seguido, todos los días, digamos, a analizar partidos. Entonces ahí yo, ya con la confianza que le tenía, le decía, Tomás, ¿y qué ves, no? ¿Qué buscas? Yo todavía no veo nada. Ándale, ¿no? Yo todavía veo el juego y me emociono porque peguen el poste y por sí, pero ¿qué ves? ¿Qué analizas de un partido? Y él me decía, yo veo tendencias, yo veo, ¿no? Lo que sucede más repetidamente de un equipo, ¿no? Y ahí empecé también a aprenderle mucho a la estrategia y al análisis, ¿no? Y
Tanto así que me entusiasmó mucho esta parte, ¿no? Y le fui agregando detalles, insisto, y aprendí de todos y de cada uno. De algunos otros aprendí lo que no debía hacer. Por supuesto que lo aprendí. Y de otros aprendí lo que me gustaba y lo que hoy implemento, ¿no? Y hoy lo que busco es eso, tener mucho tiempo la pelota con un orden defensivo primeramente, con intentar recuperar la pelota lo más lejos de nuestro arco y reaccionar inmediatamente después de perderla. Y Cuando se practica todos esos conceptos de recuperación tras pérdida. Exactamente. ¿No? Buscamos hacer eso. E insisto y repito, la tenencia de la pelota para mí es sagrado. Sagrado, sagrado, sagrado. Hay que defendernos con la misma y hay que atacar. Me llamó la atención, ya tenemos un tiempecito. Un minuto más antes de ir a la pausa, sí. Me llamó la atención, profe. Al profe Marvin Amarini Villatoro, cuando ponía línea de 3, sí, le caía bandos, pues, ¿verdad? Porque el aficionado piensa que línea de 3 es para refugiarse atrás y demás. Demasiado defensivo. En el caso suyo, porque, por ejemplo, el jugador que se presentó ayer es central por izquierda, ¿verdad? Un stopper por izquierda. Esa línea de 3, ¿cómo la maneja, profe? Bueno, es que hay variantes, ¿no? O depende cómo va el equipo rival. Sí, perdón. Regularmente buscamos primero cómo agredir al rival, ¿no? Cómo le podemos hacer daño al rival, ¿no? Verán que mi equipo de repente jugará con línea de 3, ¿no? De repente, o sea, eso es a lo que voy. De repente juegas con línea de 3 y son 3. De repente hay quien dice, no, es que son 5. Por supuesto. ¿No? Pero depende de las características de los jugadores de afuera, ¿no? Para hacer 5 o para hacer 3. Después, regularmente jugamos con 2 en medio, que esos de afuera pueden hacer 4 en el medio y con 3 más adelante, ¿no? Entonces se convierte en un 3-4-3, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que ocupamos muy bien la zona y los sectores de la cancha con esa cantidad de jugadores, ¿no? Así fuimos campeones en Malacatán, con esa formación. Así fuimos campeones en esa, un poco más atrás, ¿no? Hace algunos años. No quiere decir que estemos única y exclusivamente casados con esta forma, ¿no? Habrá equipos que nos jueguen con línea de 5 y a lo mejor hay que cambiar un poco la formación y pararnos con 4 y pararnos con 3 volantes y estas cosas, ¿no? Que eso es parte de la tarea que nos toca realizar. Pero sí, o sea que no es nada, perdón. No, adelante. O sea que no es nada de lo que le decían al profe Mandaño, es que tu equipo es muy ratonero, 5 ahí atrás y se sufre demasiado, no. Y yo les decía, no, hombre, es que el hecho de que mencionen que son 3, lo que usted dice, ¿verdad? Podemos jugar con un 3-4-3, 3-5-2 allá adelante, etcétera. O sea, es fácil de ir, pues, lo digo aquí sentadito tranquilamente, de manejar todos estos temas para la gente e intentar darle una luz a la gente que no es tanto que esa línea de 3 va a ser un equipo ratonero. Sí. Ahora, en el contexto general también, tiene mucho que ver las funciones que uno le dé a sus jugadores. ¿No? Y la clase de jugadores también que tenga usted. La clase de jugador que tenga, las características de los jugadores que uno tenga. Entonces, podría parecer que en el papel yo le digo, es que vamos a jugar con 6 defensores, ¿no? Pero si a 4 defensores les pido que ataquen, entonces me voy a quedar con 2, ¿no? Y van a atacar 6 jugadores. Es básicamente lo que uno, o las instrucciones que uno le da a los jugadores para hacer y desarrollar dentro del campo. Y después los que deciden son ellos, ¿no? Estando dentro del terreno de juego. Y lo más importante, a fin de cuentas, es que buscaremos ganar partidos en casa y de visita. Interesante. Antes de ir a la pausa, producción nos envía, profe, a hacer el ping-pong con el profesor Roberto Hernández. Son preguntas cortas, respuestas cortitas, para conocer en poco tiempo varios temas. Así que arrancamos de una vez con usted, profe, con el famoso ping-pong. Nombre completo. Roberto Hernández Ayala. Su edad, profe. 58 años. Más joven que yo. Altura, cualquiera más joven. 1.73. 1.73. ¿Su primer equipo profesional? La Piedad. ¿Es más de leer o de ver series en televisión? Las dos cosas, yo creo que las comparto en buen tiempo. ¿Perder jugando bien o ganar jugando feo? Depende del momento. Sí, ¿verdad? Depende del momento. Depende del momento. ¿Un día sin celular o sin música?
La pensé, ¿verdad? Difícil, lo pensó, La pensé mucho, sí. La pensó. Ahorita no puedo dejar el celular porque recibo muchas llamadas del presidente y del licenciado, ¿no? Todavía que estamos ahí en el armado del... Tenemos que conseguir el 9. Sí, sí. Entonces ahí sí, están sí. las llamadas. Sí, ¿Cocinar o pedir comida? Yo creo que también un poquito de las dos. ¿Ah, sí? Sí me gusta cocinar, No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero me gusta cocinar. ¿Comida favorita, picante o sin picante? Con picante, Con picante. con picante. A lo mexicano. Sí. ¿Cerveza o tequila? Yo creo que también depende del momento. Ah, ¿sí? Sí, depende del momento. Antes de la comida, a lo mejor una cervecita para amenizar y el guiso y la forma. Y Ok. después, a lo mejor el tequilita. Tequilita. Perfecto. ¿Frío o calor? Ah, no sé, tengo dudas. Yo creo que... Está empezando a descubrir la faceta más Luego fría. digo que el frío, porque es más fácil para mí quitártelo, ¿no? Te metes a un lugar como este y estamos muy agradable. Sales, hace frío, pero el calor hace en todos lados. Bueno, ¿qué cábala tiene antes de un partido, profe? No tengo básicamente mucha cábala, solamente me gusta hacer oración, ¿no? Soy creyente de Dios y hago oración por una costumbre de mi madre y por encomendarme, ¿no? A que nos vaya bien. ¿Entrenar en la mañana o en la tarde? En la mañana. La mañana. La última canción que usted escuchó. Ay, ¿Alguna rancherita, pues? me gusta mucho la MS, la banda MS. La banda. Me gusta Ya mucho la de banda. banda también. Sí, soy de... Imagínate. Aquí tiene otro. A ver, profe, ¿serie o película que está viendo? ¿Por ahí dejó alguna encaminada o todavía está pensando en ver algo el fin de semana? No, últimamente me he dedicado mucho más a ver fútbol, ¿no? Por una cuestión de mi equipo, Sí, mi sí. actual equipo. Sí. Muy bien. Profe, hablando de dos figuras en el fútbol mexicano, ¿Hugo Sánchez o Rafael Márquez? Yo creo que los dos, porque son diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que Hugo Sánchez era un killer, un matador en el área, hacía goles de cualquier naturaleza y de cualquier forma, en cualquier lugar. Pichichi en España. Pichichi 5 veces, Sí. ¿no? Y Rafa, mucha calidad, muchísima calidad, y es un tipo de jugador que a mí me encanta. Muy bien. ¿Su frase favorita o un lema que tiene usted como el sentido de la vida? Sí, hay un lema que tengo ahí en mi CV, ¿no? Que regularmente... Y pongo, ni la derrota es fatal, ni la victoria es permanente, ¿no? Lo verdaderamente importante es lo que se hace después de cada una de ellas. Yo decía, yo transmitía a nivel de los medios, digo, uno debe ser, por lo menos como aficionado, grande en la victoria y grande en la derrota. Tiene que ser así. Así. No podemos ser, pero bueno. Pausa, momento de la pausa, quédese con nosotros, enseguida volvemos porque estamos apenas por la mitad de esta edición especial platicando con el profesor Roberto Hernández, el nuevo director técnico del cuadro Super Chivo. Qué bueno que nos acompaña. Seguimos en esta edición especial platicando con el profesor Roberto Hernández, el nuevo director técnico del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Bueno, seguimos. ¿Cuenta atrás? Sí, vamos con la cuenta atrás. Profe, entras por primera vez a un camerino no como futbolista, sino como técnico. ¿Cuánto cambia la perspectiva? ¿Qué se siente, verdad? Porque es diferente, sin duda alguna, el paso que se da. Cuéntenos un poquitito cómo vivió esa primera experiencia de ser exfutbolista y convertirse en director técnico. Sí, lógicamente a nivel profesional ya, ¿no? Ajá. Estando con jugadores mayores. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo y al menos a mí me gusta mucho estructurarme desde ese entonces en qué les tengo que decir o en qué les puedo decir o cómo puedo abrir la conversación. ¿No? En mis charlas, en el día a día, siempre me gusta empezar con algo gracioso, ¿no? Para romper un poco el hielo, para relajarnos un poquito, ¿no? Y que no sea tan tensa la cosa. Entonces, siempre busco ir documentado con algo que tengo que hacer. No me gusta llegar y ahora qué hago, cómo me Como paro. el maestro que improvisar. planifica su clase, por Sí, decir. regularmente. ¿No? Regularmente llego así. Pero sí cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque ser jugador, les digo, uno llega y se para y a ver qué nos va a decir ahora, ¿no? A ver, ¿qué nos pone a hacer hoy? A ver, sí. Y ya estar a uno del otro lado, ya uno tiene que pensar
¿Qué los va a poner a hacer? ¿Qué los voy a poner a hacer? ¿Cómo los voy a poner a hacer? ¿Cuánto tiempo los voy a poner a hacer? ¿En qué espacio los voy a poner a hacer? ¿Y con qué objetivo, verdad? Claro. Porque no es nada más va, No. pónganse a... Y lo más complicado, creo yo, es qué digo, pero que me entiendes, Sí, total. ¿no? O cómo te lo digo para que me lo Entiendas bien. entiendas. Y eso me ha pasado mucho, sobre todo acá, porque quieran o no, hay palabras que significan otra cosa. Entonces, el estar parado ahí y decirles alguna palabra que de momento no la tengo, pero ahora acá siempre les pregunto, ¿está claro? ¿Es entendible lo que les dije? ¿No? Y a veces hasta alguno más le pregunto, a ver, ¿qué te dije? Contesta, ahora dime tú qué te dije, ¿no? Para confirmar un poco lo que se habla. Algo similar, profe. Usted ya nos dijo cuántos directores técnicos le dejaron muchísimo conocimiento, muchísimo aprendizaje. Pero alguna frasecita de cada uno de ellos o de uno de ellos, una frasecita que decía el profe Miguel Mejía Barón, por decirle, pero que Sí. quedó grabadita en su mente. Sí. ¿Cuál podemos citar? Tengo una de Miguel que es muy buenísima porque somos de un carácter muy parecido, no somos de una forma de ser muy parecida. Entonces, discúlpenme que la diga o les pregunto si la puedo decir porque no es tan mal a fin de cuentas, ¿no? Pero Miguel decía, no por ser prudente creas que soy tonto. No, una cosa es ser prudente y otra cosa es... ¿No? ¿Por qué? Porque regularmente uno es tranquilo y uno es consciente, trata de ser consciente y... Platica, habla. Platicas, ¿no? Te comunicas de la mejor manera, pero luego hay jugadores que malinterpretan esa parte, ¿no? O que Demasiado pueden decir, bueno, dicen, ¿verdad? este es demasiado bueno y puede estar por encima de él, ¿no? Y yo le digo que no vengo y me va a decir que está bien, Por supuesto. ¿no? Entonces Nosotros Miguel... decimos en su lugar, no te mandes, pues. Sí, algo así. Digo, bueno. dije tonto, pero no era tonto, ¿no, Miguel? Exactamente. Así es. otra Algo palabra. similar. Profe, en la vida, como técnico, se cometen errores y de los cuales se aprende. Porque dicen que se aprende mucho más de un error que a veces de un acierto. Algo que venga a su mente de alguna situación que haya vivido, alguna anécdota que usted diga, "Ay, hoy nos recuerde", por ejemplo, tengo entendido que hay una final que pierde también. Sí. Y es precisamente contra la ciudad en la que usted nace, algo así, alcancé a leer. Pero de esos errores también se aprende. Llegó en su momento a pensar, no, debía haberlo hecho de otra manera, debía hacerlo de otra manera. Siempre sucede, ¿no? Siempre sucede cuando uno tiene un revés. Primero cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Decir uno fracasé. A nosotros los entrenadores pareciera que nos está prohibido aceptar el fracaso, ¿no? Y siempre buscamos culpables por fuera, ¿no? Cuando uno comete errores. Y sí, creo que un error que cometí fue justo ese, ¿no? Fue una final de ascenso que tuvimos ahí para haberlo logrado. Sí creo que dejé de hacer cosas, ¿no? Sin duda. Y la tengo muy clara, la tengo muy presente, ¿no? Porque no me gustaría repetirla, ¿no? Y sufrir de lo mismo después de los años. Y una es que tenía 2 jugadores al 50%. Tenía 2 jugadores con lesión, con molestias, y decidí ponerlos. Decidí ponerlos de titulares y resulta que a uno lo tuve que sacar a los 5 minutos y a otro lo tuve que sacar a los 20 minutos. Sí, pues. Entonces ya me modificó porque ya no pude hacer las modificaciones necesarias para potenciar al equipo, que es lo que uno busca y uno pretende, ¿no? Entonces acepto mi error en ese momento, ¿no? Debí haber dicho, ¿saben qué? Lo siento, pero no juegan y voy con 11 que estén completos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Sí. ¿No? Igual y a lo mejor perdemos, pero me hubiera quedado con otra sensación. Y así, ¿no? Después también me tocó perder una final de Copa en Primera División Nacional en México. Y también creo que dejé de hacer cosas. También creo que a lo mejor tuve que haber sido más propositivo ofensivamente con los elementos que tenía. O traer elementos que tenía, porque en ese tiempo tenía como 2 planteles. Ya. Uno que jugaba la Liga y otro que jugaba la Copa. Y yo les había prometido a los de la Copa que si ellos eran capaces de llegar a la final, lo iban a jugar ellos, ¿no? Y a lo mejor pude haber intercalado a algunos jugadores de Liga para meterlos Para al potenciar un poco más claro. al equipo. Y quién sabe qué hubiera pasado, igual a lo mejor perdemos, pero me quedé con esa sensación también. Entonces estas son 2 anécdotas que tengo ahí que
que he aprendido y hoy si tengo 5 minutos pongo lo mejor que tengo para hacerlo en 5 minutos. Y son expectativas que deja la experiencia propiamente, ¿verdad, profe? Sí. Y siempre como conductor, como timonel, yo particularmente como míster ya, que tiene su equipo, no es lo mismo estar jugando dentro de la cancha que estar en el banquillo. ¿Cómo maneja el banquillo, profe? ¿Cómo siente esa presión de ser ya, en este caso, el timonel del equipo Super Chivo? Y yo creo que eso sí se da y sí se gana estando dentro de la cancha como jugador, ¿no? Yo creo que es muy parecido a la adrenalina que uno siente como jugador a como la siente como entrenador. No quiero decir que sea lo mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que hay que hacer es completamente diferente. Pero la adrenalina que uno siente como jugador sí es muy parecida, ¿no? El trajín que uno siente y la presión esa que uno siente. Yo creo que uno como jugador de fútbol, como entrenador de fútbol, se muere y todavía en el cajón está uno con la sensación de quererle ganar a la vida. Por supuesto. ¿No? Entonces, no es difícil. Sí intento, como entrenador, ser muy claro, muy transparente con los jugadores para no generar malestares, ¿no? Y siempre intento poner al que está mejor, ¿no? Independientemente de cómo se llame o de la edad que tiene, para desarrollar lo que buscamos dentro del terreno de juego. Yo siempre hago una pregunta y regularmente cuando es directores técnicos siempre me responden, me encanta ser director técnico. Sí, sí. Pero yo se las pongo de otra manera. Le digo, si usted tiene un hijo y le dice, papá, quiero ser director técnico, ¿qué le diría? Y muchos me dicen, no, ahí sí ya no. Entonces le hago la misma pregunta a usted. Sí, sí. Si usted tiene un hijo y le dice, papá Roberto, yo quiero seguir tus pasos, quiero ser director técnico, ¿cuál sería su lección para él? Sí, mi respuesta sería, si le veo que tiene la calidad y la capacidad, le diría dale. Dale para adelante. Así como si me dice, quiero ser piloto aviador y te capacitas, dale. No, yo creo que como padres, al menos es mi idea, mi ideología, es hay que apoyar. ¿No? Hay que apoyar en la decisión que tomen. Si me hubiera dicho ahora, quiero ser futbolista, te apoyo hasta donde sea necesario y suficiente. Y si lo logras, muy bien. Y si no, también. ¿No? Casi llegando a la parte final de este segmento, profe. Usted a diablo, pero me llamó la atención lo que dijo Jair Jaén, el panameño, cuando se presentó, lo que dijo ayer también, que tuve la oportunidad de entrevistar a su nuevo jugador, a Orlín Quiñones. Es que vamos porque me llamó la atención la afición. Sí, sí. El caso suyo, él lo dijo también, con algunas palabras. Para usted, ¿qué representa una afición? ¿Qué representa en este caso ahora? ¿Le llamó la atención la afición quetzalteca, la afición Super Chivo? Sí, completamente. Desde que la padecí como rival. ¿No? Desde que la padecí como rival, yo creo... Aparte, este equipo tiene mucho tiempo ya estando bien, siendo protagonista. Y siempre que he venido aquí, me ha tocado ver el estadio lleno. Y eso no lo he visto en ningún otro lado de la Liga Guatemalteca. ¿No? Me ha tocado estar en otros proyectos y solamente se llena en las fases finales. O ¿no? semilleno también. O semilleno, o si no llegas a la fase, pues no se llena. Y aquí no, aquí me parece que la afición es muy metida, muy comprometida, exige, pero apoya. ¿No? Se siente mucho la vibra, sobre todo esa tribuna tan grande que está detrás del arco, ¿no? Tan cercana a uno como entrenador de visita, ¿no? Se siente mucho. Hoy creo que necesitamos entregarle un equipo competitivo, ¿no? Que se entregue al máximo para seguir contando con ese apoyo. Pero sí, la verdad que me ha llamado mucho la atención que esta plaza siempre tiene su estadio lleno. Es momento de una pausa. Regresamos enseguida con la edición especial de Fútbol y Más. Pero antes, regala el Honor X7D y disfruta de su botón de IA instantáneo. Con un toque, accede a tus aplicaciones favoritas y recomendaciones inteligentes como borrador y subtítulos para una experiencia más fácil. Continuamos. Estamos en la recta final de esta edición especial de Fútbol y Más, platicando con el profesor Roberto Hernández.
Imposible antes de hablar de Xelajú Camposeco, de hablar de su paso por Malacateco y Comunicaciones, los dos equipos con los que ha estado, con el equipo de Malacateco campeón. Aquí platicábamos fuera de cámaras lo atrevido que resultó el profe cuando viene a su primera conferencia de prensa y le pregunta a alguien, profe, ¿a qué viene a Malacateco? Y él dice, vengo a ser campeón. Muchos dijimos, pero profe, está en Malacateco, tiene que competir con Comunicaciones, Municipal, etcétera, etcétera. Y a los 5 meses estaba levantando la copa. Él es el profesor Roberto Hernández. Y cabalito a Comunicación, ¿verdad? Sí, creo que para ser campeón hay que creerlo, ¿no? Hay que plasmarlo de entrada. Y así llegamos con esa idea a Malacatán, ¿no? Llegamos y les dijimos, a ver, el equipo estaba en penúltima posición, me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Y les digo, a ver, ¿de qué dependemos para ser campeones? Pues de nosotros, ¿no? Sí, también de los rivales y que están mejor estructurados o con nombres diferentes y este tipo, con presupuestos diferentes. Les digo, sí, pero para ser campeones se requiere primero integrarlo, ¿no? Primero decir, puedo ser campeón, estoy en la competencia, eso ya es una gran ventaja. Si estuviera en otra liga, no podría ser campeón de Liga Nacional, ¿no? ¿Estás en Liga Nacional compitiendo? Sí. Entonces tienes oportunidad. Eres un participante de la liga. Logramos comprometer a los jóvenes, se comprometieron al máximo. Recuerdo bien que esos muchachos les podría decir uno, tírate de cabeza, y se tiraban de cabeza porque creían que era lo necesario para ser campeones. Afortunadamente al final nos alcanzó, sufrido, ¿no? Como todas las finales, pero nos alcanzó para ser campeones. Con presupuestos diferentes, con un club que a lo mejor nunca imaginó que podía ser campeón, ¿no? Y bueno, la fortuna y Dios nos ayudaron para lograr ser campeones y ponerle una estrella a ese equipo que pareciera tan complejo, ¿no? Tan complicado. Ahora, Xelajú Camposeco, profe. Naturalmente yo no le voy a decir, bueno, este equipo está para campeón, porque es el equipo campeón. Prácticamente se va a mantener una base. Y como dicen los jugadores, los directores técnicos, a Marinitos dejó una vara alta. Muy alta. Muy alta. 2 títulos, el subtítulo en la final de la Copa Centroamericana. Ya usted que ya tiene no sé cuántos periodos de trabajo con el equipo, sí está para pelear el título y lo completaría diciéndoles que, como los propios dirigentes del equipo dicen, de esto para atrás ya no. Tiene que ser de esto para adelante. El equipo está para buscar ser y estar dentro de los primeros 2 equipos que llegan a la final, porque el aficionado aspira otra vez a ver a este equipo en la Copa Centroamericana, profe. Sí, creo que es un equipo armado para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Por supuesto. Ya estuvo ahí, ya lo conoce, ya saben lo que hay que hacer. Y esta fue una de las primeras pláticas que yo tuve con los jugadores, ¿no? Les dije, ustedes ya saben el camino. Ya saben lo que hay que poner, ya saben lo que hay que quitar, ¿no? Ya saben lo que hay que hacer. Les digo, y es una gran responsabilidad no solo para mí, para ustedes también, ¿no? Porque son los protagonistas de la acción. Yo solamente los acompaño, ¿no? Entonces, los veo muy comprometidos. Creo que es un equipo muy completo, bien armado, que estamos intentando agregarle algunos detalles como, ¿no? Porque yo creo que en la estructura del equipo hay pocos jugadores de perfil izquierdo. De hecho, y sí. a mí me gusta mucho que los jugadores, sobre todo el lado izquierdo, que es tan difícil de poder solventar, ¿no? Tener jugadores zurdos por el lado izquierdo, y aquí regularmente son derechos por el lado izquierdo. No quiere decir que lo hagan mal, ¿no? Simple y sencillamente es una cuestión de perfil, por supuesto. ¿No? Y de orientación. Se los digo también porque me tocó jugar en esa posición. El entrenador con el que discutí me ponía como lateral izquierdo, siendo yo derecho. Y me decía, es que tienes que jugar con el perfil izquierdo, recepcionar, pasar, conducir, centrar, con la pierna izquierda. Y ese es otro aprendizaje que yo dije, bueno, si hay jugadores con perfil izquierdo, pues busquémoslos, ¿no? Para que nos faciliten y nos amplíen la cancha, las dimensiones de la cancha. Entonces... Y por eso es que pidió su tercer defensa central. Justamente. No tenía un defensa central con pie izquierdo. Hay muy buenos centrales, pero todos son derechos. Entonces buscamos equilibrar un poco el equipo de esa manera. Pero sí, los veo comprometidos, los veo responsables.
y los veo muy dispuestos a hacer lo que se requiera para seguir estando en los primeros planos. Profe, hablando de esa estructura, se fue Romario, se fue Góndola, que son jugadores extranjeros y que vienen a marcar diferencia. Hoy se ha confirmado a Yair, se ha confirmado a Quiñones, pero se va Báez, su centro delantero. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué necesita el profe? Por supuesto, alguien me va a decir en casa, sí necesita otro central, lógico, pero me refiero a con qué características necesita a ese delantero, a ese romper Ese redes, delantero, sí lo estamos buscando, ¿no? Esa es una realidad. Se fue Romario, trajimos a Yair, ¿no? Que a lo mejor es de características diferentes, ¿no? Pero Yair nos puede jugar por los dos perfiles, maneja muy bien el perfil izquierdo. Es rapidísimo, creo que estamos cubiertos bien en esa posición. Sí, la posición del 9 es más compleja, mucho más compleja, porque necesitamos un killer, necesitamos un goleador, ¿no? De repente no me aferro tanto con una figura de tal naturaleza. No soy tanto de un 9 alto, fuerte, grande, que juegue de espaldas. Me gusta más que jueguen de frente al arco, ¿no? Que sean definidores en la última zona. ¿Por qué? Por lo que les digo del proceso de mi equipo, ¿no? Regularmente es un equipo que genera muchas situaciones de gol, llegando con un buen proceso del juego. No somos tanto un equipo que centra y centra y centra y centre para buscar rematar. Son variantes y las utilizaremos en algún momento dado del partido, ¿no? De algunos partidos. Entonces, estamos en la búsqueda de un buen 9. ¿Qué es un buen 9? Que se adapte a nuestras características, ¿no? A lo mejor puede tener unos 75, pero técnicamente y en cuestión de velocidad y agilidad es muy bueno. Entra. O puede ser un 9 más alto, ¿no? Para tener una variante y poderlo incluir también para que en algún momento dado del juego que tiremos centros, pues también tener con qué respaldarnos, ¿no? Pero estamos en la búsqueda. Pero ya tienen, por decirle, 3 para de estos 3 tiene que ser. Sí, ya estamos muy avanzados. Regularmente mi método para elegir un jugador es que mi gente, ¿no? Mis asistentes, regularmente son los que hacen la labor del día a día y de estar buscando y viendo carpetas y carpetas y carpetas. Sí. Pero ¿y los programas que maneja el equipo? Sí, nos ayudan muchísimo. Acá tienen uno buenísimo, buenísimo, que no lo había visto en ningún lado, ni en México lo había visto. Ya se lo presentaron. Sí. Y eso también nos ayuda bastante porque nos ayuda a filtrar en mucho las miles de carpetas que nos llegan de jugadores, ¿no? Entonces, cuando yo ya veo una carpeta... ¿Me dicen de un hombre que ha jugado en México en la MLS, puede ser su mejor candidato? Ay, ni siquiera lo tengo en el radar. No, ni siquiera lo tengo. No, yo estoy buscando uno que jugó conmigo en algún momento dado. Ojalá que se pueda dar, ¿no? Porque es un gran jugador y tiene más de 200 goles en su carrera, ¿no? Ojalá que podamos. Pero bueno, es solamente una ilusión. Volviendo, ¿no? Le decía, tenemos un programa que es buenísimo porque no solamente te da sus estadísticas, sino que las compara con los que tú tienes o con los de la liga. Y ahí el programa te va diciendo, este sería el mejor, el segundo, el tercero de tu equipo, de la liga. Y eso ayuda bastante, que no lo había visto en ningún lado. Entonces, estamos en ese proceso. Como les decía, mi gente selecciona algunos y me dice, a ver, Robert, chécate estos 3, porque de estos 3 yo creo que puede salir el 1. ¿No? ¿Y ya trayendo al 9, ahí con ese equipo se queda, profe? Sí, de entrada sí. ¿Necesitaría alguna opción? No. Yo creo que ya con ese otro jugador estaríamos completos. ¿Por qué? Porque aparte esta era una plantilla muy grande. Muy grande. Tenía 27 jugadores elegibles, todos, por calidad y por capacidad. No por edad, ¿no? Que de repente hay que cumplir 1.250 minutos de menor. Así es. ¿No? Acá no, acá yo muy contento porque aún los jóvenes tienen la calidad y la capacidad para competirle a quien sea, ¿no? Y yo creo que cuando tienes un plantel tan grande, como 27, 28 jugadores, juegan 11. Se quedan ahí afuera convocados. Convocas a 18, 20, sí. Te quedan 7, 8, 9 jugadores. A veces de muy buen nivel. De muy buen nivel. Entonces, no es tan bueno ni tan sano para mí. Regularmente el jugador que no juega está enojado.
Por supuesto. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces eso ya es un problema, ¿no? Profe, digamos que la gente joven, generalmente en nuestro país, lamentablemente, salvo el equipo de Antigua, que ese sí tiene una buena camada de gente joven, los otros pues van con los jóvenes, pero porque hay obligación, como la que usted dijo, 1250. Cuando usted tuvo Malacateco lo vi con mucha gente, Joven. José Guillermo Ochoa, Kevin, en fin, para citar un par de ejemplos. Hay una basecita ahí en el equipo. Sí, sí. ¿Los va a utilizar? Sí, sí, Incluso, por ejemplo, no sé cómo va a terminar el caso de Marcelito Hernández, profe, Sí. pero sí los va a utilizar, ya no tanto si a usted le muestra su capacidad, su realidad, los va a utilizar ya no tanto únicamente como por carácter obligatorio. Sí, regularmente les digo, como traigo ya una carrera detrás de trabajar con jóvenes, creo en los jóvenes, ¿no? Todos los que hoy somos viejos en algún momento dado fuimos jóvenes. Y en algún momento Levantábamos dado, la mano y ¿sí o no? queríamos oportunidad total. En algún momento dado alguien creyó en nosotros Sí, y nos dio la oportunidad. Así es. Entonces, yo hoy lo veo así, ¿no? Los jóvenes que hay en Shela tienen una gran capacidad, grandes características, y creo que son jugadores que pueden estar no por el reglamento, sino por la calidad. Y más que quiero seguir viendo, me tocó ver a la sub-17 de Shela, ¿no? Contra el otro club en el que yo estaba anteriormente, en una semifinal. Bueno. Y hay jugadores extraordinarios que hay que aprovecharlos y hay que darles oportunidad. Tocando un poco el tema de Marcelo, es un gran caso bien interesante porque estoy a favor de los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo mejor para Marcelo? Que se vaya. Usted lo dijo, ¿no? No fui yo. Ahora, ¿qué es lo mejor para Shela? Para mí que se vaya. ¿Verdad? Traerlo después. Entonces, yo creo que Marcelo va a terminar siendo, ojalá que no me equivoque, ¿no? Y si me equivoco, me corrigen al tiempo. Yo creo que va a terminar siendo un jugador base, no solamente de Shela, de la selección nacional de Ya lo Guatemala. convocaron ahora. Ya está ahí. Ya está ahí. Profe, usted tiene dos experiencias, digamos, la de conseguir el título con Malacateco y con Comunicaciones, que las cosas no caminaron y parece que a Comunicaciones no levanta a nadie. Por lo menos hasta hoy la historia es esa. ¿Qué le gustaría implementar de aquel Malacateco campeón y Sí. qué no le gustaría que repitiera este equipo pensando en Comunicaciones del también? pasado? Lógicamente, y parto de decirles esto, ¿no? Cada equipo tiene sus virtudes y sus deficiencias, ¿no? Sus áreas de oportunidad. ¿Qué me gustaría replicar? La forma de juego de ese equipo. Siempre he pensado, desde que llegué aquí el día 1, y que los vi entrenar, que hay una gran capacidad y una gran calidad de jugadores para poderlo desarrollar y potenciar de mejor manera que lo que hacíamos en Malacatán, ¿no? Me gustaría eso, me gustaría ver al equipo revolucionado en el buen sentido de la palabra para buscar el arco rival, ¿no? Eso sí lo vamos a buscar. Dinámico, ahí arriba. Intenso, ¿no? Trabajando con los momentos de partido. Eso sí es algo que buscamos hacer, ¿no? Y de la última experiencia pasada, seguramente dejé de hacer cosas, ¿no? Seguramente, y me culpo, y lo digo abiertamente, me faltó ser más estricto, ¿no? Me faltó estar más de cerca con el jugador, me faltó creer menos en la calidad del jugador, ¿no? Y exigirle un poco más. Y nada, ¿no? Me gustaría no replicar esa parte, ¿no? Aprender de ese descalabro, de ese fracaso, porque esa es una gran verdad, ¿no? Yo llegué con mucha ilusión a ese club como lo llevo ahora, y no me fue bien, pero ese es el aprendizaje que tengo, ¿no? Hoy me gustaría estar mucho más cerca del jugador, exigirle a mi forma, pero exigirle mucho más, sabiendo y entendiendo que estamos en Shela y Shela tiene que ser campeón. Profe, el primer rival el próximo martes 20 a las 20 juega contra Aurora. Aurora ahorita está en Honduras, ya ha jugado contra un equipo representativo de la policía de Honduras, hoy juega contra Olancho, el domingo juega contra Motagua y posteriormente juega contra Matitlán, campeón de la
de la segunda división. ¿Tiene usted preparados algunos jugadores algunos partidos y da tiempo para hacer un poco de fútbol con algunos equipos o no está dentro de su plan, profe? Sí, siempre está dentro de los planes de pretemporada, partidos de preparación. ¿No? Hay un rival que me cuesta mucho mencionarlo, que mejor no se los digo, ¿no? Porque no quiero cometer un error, ¿no? Y decir una cosa que no sea. Pero sí tenemos partidos. Ahí hay programación. Sí. Bueno, Sí. Nosotros planificamos desde que llegamos el día 1 hasta el inicio del torneo. Y ahí hay 2 o 3, hay 3 partidos. Hay 3 partidos. Sí, de preparación que creo que son los necesarios y suficientes para que entiendan el estilo de juego. Profe, como siempre, el tiempo en televisión se nos va muy rápido. Nos ha dado mucho gusto poder conocerlo, conocer esa faceta como futbolista, pero también como director técnico. Su mensaje final para la gente que nos ve, esa gente que está a la expectativa de este Xelajú. Vea por ahí algunas imágenes donde dice, ya empieza otra vez el sufrimiento para los superchicos. Ya comienza otra vez el darle equipo, el apoyo incondicional. Entonces hay mucha expectativa como siempre. Y a empezar a escuchar La Gitana. La Gitana es una canción que refleja el sentimiento de lo que estaba hablando. Sí, el del sufrimiento. Muchas veces se dice, si no se sufre no es Xelajú. Pero le digo, desde este lado, quisiéramos que dejáramos de sufrir tanto y empezáramos a vivir otra. Porque es bonito a veces sufrir y ganar, pero también sufrir y sufrir. Sí, ya quisiéramos que esa historia cambiara, ¿verdad? Entonces, te puede dar un ataque. Sí, ya no estamos preparados para eso. Para eso. Sus palabras finales, profe, y agradeciendo. Sí, agradecerles a ustedes primeramente por su tiempo, ¿no? Sé lo que representa estar en televisión y estar en un programa así, es extraordinario. Nos ve todo Xela y más afuera de Xela, ¿no? Entonces, y sí, también decirle a la afición que nos comprometemos a entregarle un equipo altamente competitivo, que nos comprometemos a entregarle un equipo que busque jugar bien. Jugar bien para mí es tener la pelota y ser protagonista del partido, ¿no? Un equipo que se entregue a tope, ¿no? Que no se guarde nada. Y un equipo que busque ganar partidos de local y de visita, ¿no? Eso sí, me comprometo. Y después digo, para que no nos asustemos, ¿no? También me gusta mucho el compromiso y quiero ser campeón con Xela, ¿no? Para eso creo que necesitamos este proceso de jugar bien, de ganar partidos, ¿no? Para poder estar, ojalá que en un futuro no muy lejano podamos estar celebrando algo victorioso con esta gran afición que tiene Xela. Yo escuché algo por ahí que decía el técnico Amarini Villatoro. Con Roberto van a conseguir la 8ª y la 9ª y si me dan chance yo vengo por la 10ª. Bueno. Entonces ya le dejó ahí, le dejó tarea, bro. Sí. Buen compromiso. No, le agradezco muchísimo sus palabras, ¿no? Porque a fin de cuentas cree que tenemos la capacidad para poder estar Anoche conversaba con el vicepresidente y le dije esa frase porque me la escribió el profe, aquí la tengo. Tranquilo, Moy, me dijo. El profe les va a dar la 8ª y la 9ª y yo llego hago la 10ª. ¿Y sabe qué me dijo el licenciado Macar? No, él va a ser la 10ª también. Ya tiene triple tarea. Sí, creció la responsabilidad. No, está bien, la acepto, me gusta. Así que le deseamos todo lo mejor. De mi parte siempre gracias. Se lo he dicho, se lo digo a Marini, se lo he dicho a todos los técnicos que hemos tenido la fortuna de presentarlos acá en nuestro programa Fútbol y Más. Todo lo mejor, profe. Muchísimas gracias por su tiempo y por el apoyo. Gracias. Profesor Roberto Hernández, lo conocimos, platicamos con él. Edición especial de Fútbol y Más. Región Más presentó